El Tribunal Constitucional realizó un segundo pronunciamiento sobre el sistema que utilizan las ISAPRES para valorizar los planes de salud de sus afiliados, derogando algunas reglas discriminatorias. En agosto, la entidad fiscalizadora ya había declarado inconstitucional la tabla de factores de riesgo. Para profundizar sobre este tema, estamos con el director del Instituto de Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. Señor Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué significa? Una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia, usted también integra, ¿cierto?, la comisión de expertos que convoca el Ministerio de Salud. ¿Qué significa para el debate respecto a la futura ley de ISAPRES? A ver, el dictamen del Tribunal Constitucional, lo que en la práctica estableció en el dictamen y en los considerando, básicamente que la discriminación por sexo y la discriminación por edad era algo que discriminaba entre las personas, lo cual afectaba de alguna manera sus derechos constitucionales. Y esa situación llevó a que se derogaran cuatro incisos del artículo 38 ter, que era el que establecía las reglas bajo las cuales se fijaban los precios de las ISAPRES. Y en ese escenario, al derogar esos cuatro incisos, simultáneamente generó otros efectos que generan, por un lado, la imposibilidad de que la Superintendencia de Salud defina nuevas tablas, porque el tribunal es claro al señalar que estas debieran ser definidas por ley. En segundo lugar, ¿Las tablas de factores de riesgo? Sí, las tablas de factores de riesgo. Segundo, si es que existieran. Segundo, establece de que en definitiva las referidas tablas debieran, en términos generales, no generar discriminaciones que fueran odiosas, sino que debieran ser muy pequeñas. Y en tercer lugar, establece por otro lado de que el no haberse pronunciado respecto del resto de los incisos del artículo no establecía en estricto rigor, ¿no es cierto?, de que no eran constitucionales o inconstitucionales. Por lo tanto, deja la situación en una situación de ambigüedad, y eso es un hecho. Esto provoca varios efectos. El primer efecto que provoca es que las personas se han sentido con el derecho legítimo, respaldado por un dictamen, de reclamar ante el mismo Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, y ante los tribunales, en general, frente a alzas en los precios, lo cual ha generado un incremento muy importante en el número de reclamos judiciales. Ya se habla de cerca de 9.000 reclamos judiciales en lo que va corrido del año, y ya solo en el último mes el número de reclamos alcanzaban a 1.600, 1.700 reclamos, lo cual la gente, en estricto rigor, ¿no es cierto?, no está aceptando el incremento de precios producto de los factores de riesgo. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno ahora? El ministro de Salud hizo un anuncio antes de que se resuelva, ¿cierto? Resuelva en la comisión de expertos e emitiera, ¿cierto?, un informe final. Anunció que algún proyecto de ley tendría que emanar por parte del Ejecutivo, sin duda. Es indudable que el Ejecutivo tiene que resolver este tema a través de una ley. Ese es como un elemento. Lo segundo, el ministro Mañalich y el gobierno, el proyecto que iban a enviar, ¿no es cierto?, decidieron no hacerlo en espera de que la comisión se pronuncie, y cosa que va a suceder con toda probabilidad hacia el 30 de noviembre próximo, digamos. De tal manera que cualquier proyecto de ley que se enviara de alguna manera recogiera los acuerdos, los consensos que en esa comisión se están produciendo, de tal manera que puedan resolver el problema en su integridad. Aquí no se trata de resolver el problema por la vía de una tabla más atenuada, porque provoca exactamente los mismos efectos, y además provoca otros efectos que son tremendamente difíciles de controlar. El comportamiento oportunista de la persona. Pero ¿cuál va a ser la vía? Claro, la vía yo creo que tiene que ser, a mi juicio, y esta es una opinión personal, ¿ya? A mi juicio tienen que terminarse las tablas de factores de riesgo. O sea, yo creo que el concepto del seguro individual con prima ajustada por riesgo, yo creo que en este país ha llegado al término financiado por cotizaciones obligatorias. Distinto es cuando las personas quieren pagar de su bolsillo en forma voluntaria, pero con cotización obligatoria, a mi juicio, las tablas de factores de riesgo ya no son un método válido para definir los precios.
Don Héctor, no me queda más tiempo, muy brevemente, por lo tanto a fin de año vamos a tener ya novedades respecto a esta comisión de expertos que usted también integra. Vamos a tener novedades respecto de un pronunciamiento de la comisión de expertos, pero a partir de ahí es el gobierno el que analiza el informe y a continuación es el gobierno el que toma las decisiones respecto de qué es lo que va a hacer y qué proyecto de ley va a enviar, cuándo lo va a enviar y en qué sentido lo va a enviar. Perfecto, don Héctor, muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias a usted. Nosotros nos separamos un instante, estamos de regreso ya aquí con más noticias.